Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. A estas alturas todos ya sabemos que es necesario consumir proteínas en la dieta, pues para ayudar al cuerpo a reparar células y tejidos. Pero ¿sabías que existen alimentos que tienen muchas más proteínas que esos huevos a los que siempre echamos mano para coger proteínas extra, rápida y fácilmente? El huevo es una fuente de calidad de proteína de alto valor nutricional, pero existen alimentos que tienen mucha más proteína por 100 gramos. Además, hay un alimento estrella que es el que más proteína tiene de todos y seguro te va a sorprender. Te cuento en este vídeo también la fruta con más proteína, así que muchísimas gracias a todos y comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, para comenzar el vídeo partimos de la base de saber qué son las proteínas. Las proteínas, para explicarlo básicamente, son los pilares fundamentales para que un ser humano pueda vivir. Cada célula del cuerpo humano las contiene. Las proteínas son necesarias para construir y reparar células, para dar estructura a los tejidos, como son los músculos, los huesos, la piel, el cabello y las uñas, y para mantener las funciones vitales de nuestro propio cuerpo. Y por si no lo sabía, los anticuerpos son también proteínas que protegen al cuerpo al unirse a partículas extrañas como son los virus y las bacterias, así que son muy importantes para nuestro cuerpo y que tenemos que introducir a través de la dieta. El huevo es la proteína considerada de mejor calidad y que contiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. Además, es uno de los alimentos más versátiles y nutritivos que existen, una excelente fuente de proteína de alto valor y calidad. Un huevo grande contiene 6 gramos de proteína. Además, aporta vitaminas y minerales esenciales como son la vitamina B12, vitamina D. Comenzamos nuestra lista de alimentos con el queso cottage, que se puede añadir tanto a batidos como a salsas para adquirir más consistencia y mejor textura. Aporta 11 gramos de proteína por cada 100 gramos. Y tan solo 98 calorías en la versión normal y 70 en la versión ligera. El siguiente alimento es el pollo, es una proteína también muy versátil en la cocina. Aporta 23 gramos de proteína por 100 gramos de pollo crudo. Si estamos hablando de pollo asado o cocinado, aporta 31 gramos de proteína por 100 gramos, 165 calorías cuando está la carne asada y el pollo cuando está crudo en 100 gramos tan solo aporta 100 calorías y 1 gramo de grasa. Así que es una opción buenísima pues para dietas de pérdida de grasa, aumento de masa muscular, etcétera, etcétera. También decir que depende de la parte del pollo, si estamos hablando de pechuga o muslo, el muslo contiene aproximadamente entre 180 y 200 calorías por 100 gramos. Esta parte del pollo tiene un poquito más de grasa, pero también es perfecta, tanto para pérdida de grasa como para aumento de masa muscular. Otro alimento son las alubias o los frijoles, que aportan 8 o 9 gramos de proteína por 100 gramos de alubia cocida, y tan solo entre 80 y 100 calorías. El siguiente es el atún, que aporta entre 23 y 25 gramos por 100 gramos de producto de atún crudo. También el atún en lata aporta entre 21 y 25 gramos de proteína por 100 gramos, y las latas más pequeñas pueden llegar a contener hasta unos 20 gramos de proteína. Es muy versátil en la cocina porque se puede utilizar tanto para preparar bocadillos, sándwich. El atún de lata, simplemente con escurrirle el aceite o tomarlo al natural, es perfecto igualmente para dietas pues de pérdida de grasa o, como digo, de aumento de masa muscular. El quinto alimento es el tofu, que aporta 8 gramos de proteína por 100 gramos y tan solo 90 calorías. Además, aporta una gran cantidad de fibra y de hierro. Se puede preparar de muchísimas maneras, añadiéndolo a guisos, a sopas. Queridos amigos, llegados a este punto voy a hacer un pequeño inciso para recordaros y animaros que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de vídeos informativos, que os den ideas de recetitas y por lo menos que paséis un rato entretenido, que os entretengan. Muchísimas gracias a todos, a los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Y si os gusta este tipo de vídeos, como digo, pues compartirlo con vuestros amigos para que también puedan informarse y sacar provecho de esta información. Muchísimas gracias y comenzamos con el siguiente alimento, que en este caso es el pavo.
El pavo es un primo hermano del pollo en cuanto a valor nutricional. Aproximadamente 29 gramos de proteína nos aportan por cada 100 gramos de pavo asado. Tiene entre 19 y 24 gramos por cada 100 gramos de pavo en crudo. Y es una buena alternativa pues, para cambiar de tipo de carne, conservando más o menos el mismo valor nutricional. El séptimo alimento es el yogur griego bajo en grasa, que nos aporta entre 7 y 10 gramos de proteína por cada 100 gramos y tan solo 90 calorías. Además, nos aporta también probióticos y calcio. Se puede utilizar pues, en multitud de recetas, acompañado de frutas, frutos rojos, en los bols de cereales o de avena, e incluso se puede también preparar pues, para recetas pues, de elaboración de pancakes, de tartas de queso o de cualquier tipo de bizcocho, en infinidad, incluso añadirlo a salsa. De cualquier forma, es un alimento pues, muy versátil en la cocina. Número 8. Las lentejas. Las lentejas nos aportan entre 9 y 10 gramos de proteína por cada 100 gramos de lenteja cocida. Tiene muy poca grasa, es un alimento muy alto en fibra, rica en minerales, en vitaminas y con tan solo 115 calorías. Se pueden preparar en ensaladas, en guisos, en sopas, en cremas, incluso las podéis encontrar también en tipo pasta, una pasta de lenteja que se puede preparar igual que la pasta convencional, con muy pocos carbohidratos y altísima en proteína. Pasamos ahora a la leche de vaca. La leche de vaca contiene 8 gramos de proteína por vaso. Tiene 9 vitaminas y minerales que son esenciales. Aunque si eres vegano puedes optar por bebidas de soja que aportan más o menos la misma cantidad de proteína. De la leche, ¿qué decir? Se puede utilizar pues para casi cualquier cosa, desde tomar un vaso de leche así tal cual, añadirle al café, preparar pues cualquier tipo de dulce, de salsa. Debemos saber que es importante incorporar una cantidad adecuada de proteínas diarias, pero siempre adaptada a tus requerimientos nutricionales, ya que es esencial para la salud y el bienestar general. Tanto si quieres perder grasa, aumentar masa muscular o simplemente mantenerte saludable, debes introducir variedad de alimentos ricos en proteínas y así podrás alcanzar tus objetivos, sean los que sean, y llevar un estilo de vida saludable y sin sufrir en el proceso. El 10º alimento son los garbanzos, que nos aportan entre 7 y 9 gramos de proteína por cada 100 gramos cocidos. Son altos en fibra y muy bajos en grasa. Se pueden preparar pues, de multitud de formas, en ensalada, en crema, en hummus. De cualquier forma, están riquísimos y aportan muchísima proteína y fibra al organismo. Como alimento número 11 os propongo las pipas de calabaza. Las pipas de calabaza y también las nueces ofrecen grasas saludables y también proteína, y además también nos calman la sensación de hambre. 28 gramos de pipas nos aportan 8 gramos de proteína y aproximadamente un poco menos de 200 calorías. El alimento número 12 es el queso parmesano. Es un alimento calórico, pero que con un consumo moderado aporta, además de 8 gramos de proteína en tan solo 28 gramos de producto, con unas 120 calorías, también nos aporta calcio, vitamina D y un sabor espectacular pues para acompañar cualquier comida, sobre todo los platos de pasta. El número 13 os voy a proponer el salmón. Una porción de 100 gramos de salmón crudo nos aportan 18 gramos de proteína y 182 calorías. Es muy rico en ácidos grasos omega 3, en vitaminas y minerales, lo que hace de este alimento un gran aliado para mantener la buena salud cardiovascular y la formación de glóbulos rojos. 100 gramos de salmón asado pueden contener entre 18 y 30 gramos de proteína y un aporte calórico de entre 200 y 300 calorías. 14. El queso mozzarella. Contiene entre 20 y 25 gramos de proteína y entre 280 a 300 calorías por cada 100 gramos, mientras que la versión más baja en grasa nos aporta tan solo entre 160 y 190 calorías por 100 gramos
y con esto obtenemos entre 24 y 30 gramos de proteína. Alimento número 15, los frutos secos. Tanto cacahuetes como almendras, pistachos, nueces tienen bastante proteína. Os voy a comentar que los cacahuetes contienen 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, las almendras 19 gramos de proteína, los pistachos 18 gramos de proteína y las nueces 15. Cuando buscamos un déficit calórico debemos ajustar las cantidades, ya que son alimentos pues muy calóricos, pero que en cantidades pues pequeñas nos aportan bastante proteína y además grasas buenas. Número 16, pipas de girasol. Contienen 21 a 24 gramos de proteína por cada 100 gramos. Y como veis, pues se pueden añadir pues tanto encima de ensalada, encima de crema o sopa, y ahora también podemos encontrar panes pues que vienen con estas pipas de girasol, pipas de calabaza y otro tipo de semillas. 17. La quinoa. Es un cereal sin gluten que es una proteína completa, lo que significa pues que contiene los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo. Una taza de quinoa cocida aporta 8 gramos de proteína, es alta en fibra, en hierro y en magnesio y es muy versátil en la cocina. La podemos utilizar tanto para ensaladas como sopas, sustituto del arroz o de la pasta. Número 18. Las carnes magras. Los cortes magros de carne, de res, como el solomillo o el filete, son excelentes fuentes de proteína y de nutrientes esenciales como el hierro o el zinc. 100 gramos de carne de ternera magra cocida nos aportan 25 o 35 con esa variación de gramos de proteína y tan solo entre 190 y 250 calorías. Dentro de las carnes magras podemos también añadir las carnes de cerdo, carne de ternera, carne de cordero. Son carnes que, siendo magras, son óptimas pues para ese aporte de proteínas que nuestro cuerpo necesita. La preparación depende de cada tipo de persona. Se puede también la carne moler para preparar hamburguesas caseras, hacer boloñesa o para la preparación que vosotros queráis. Bueno, como veis, os estoy explicando muchas más alternativas, tanto vegetales como animales, que aportan muchas más proteínas por cada 100 gramos que el huevo y que seguramente pues ni lo has pensado. Con todas estas opciones podrás elaborar menús variados que van a hacer de tu proceso de pérdida de grasa, de aumento de masa muscular o simplemente de mantener tu salud, tanto corporal como mental, óptima, que sea un camino de rosas y que vayas degustando platos variados, nutritivos, más allá de los típicos y a veces aburridos, pues huevos fritos, huevos revueltos o en tortilla. Entre todos estos alimentos no me podía dejar atrás el jamón serrano, que es rico en proteínas y muy bajo en carbohidratos, con un valor nutricional que varía según el corte y curación, pero que en general por cada 100 gramos contiene aproximadamente entre 240 y 250 calorías, entre 5 y 22 gramos de grasa, teniendo en cuenta que es con predominio de ácido oleico, y entre 10 y 30 gramos de proteína. También es una fuente de vitaminas del grupo B, hierro y zinc, siendo un alimento recomendable si se consume con moderación. El alimento estrella y que más proteínas tiene, os lo voy a revelar ya, y es el lomo embuchado. El lomo embuchado tiene un valor nutricional de 100 gramos de lomo embuchado, aproximadamente con entre 199 y 373 calorías, dependiendo del corte. Aporta tan solo entre 5 y 16 gramos de grasa, con cantidades variables de grasa saturada. Y, atención, entre 36 y 45 gramos de proteína. Así que esto, un lomito embuchado, os aporta pues una cantidad de proteína bastante grande, debiéndolo consumir con moderación, ya que tiene alto contenido en sal, pero para un tapeo o para un pequeño pico en labi, os viene espectacular el jamón serrano y el lomo embuchado. Y bueno, la fruta que más proteína tiene es la maracuyá, que aporta 5 gramos de proteína por cada taza.
Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os guste, que os aporte información, que os dé ideas para elaborar vuestros propios menús. Y como siempre, os deseo que paséis un maravilloso día y nos vemos en el próximo vídeo, el próximo jueves. ¡Chao, chao!